Juan Valdés, la calidad educativa, banda, en República Dominicana, una propuesta que existe en la Cámara de Diputados para descontarle el salario a aquellos profesores que falten de manera injustificada, realizando huelgas o paros, Curi, y que no haya manera de restituir estos conocimientos a los estudiantes. Adelante, Juan, buenas tardes. De la Constitución Dominicana establece el derecho a la educación. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y de oportunidades. En tal sentido, si vemos los datos del Anuario de Estadísticas Educativas 2024-2025, publicado en diciembre pasado por el mismo Ministerio de Educación, se evidencia que los más de 2 millones de niños que reciben educación pública en nuestro país han sido privados del derecho a la educación, precisamente por el fracaso del gobierno dominicano en la gestión de la educación pública. Entonces, no le luce al diputado Nicolás Hidalgo como parte del Partido Revolucionario Moderno, cuyo gobierno ha provocado la mayor crisis educativa de este siglo, que se descuente el salario de los maestros que falten a la docencia por realizar paros o huelgas precisamente en demanda de una educación pública de calidad. Realmente, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución, que es la ley de leyes, reconocen el derecho a la protesta, a la libre expresión y a la libre asociación. Igualmente, los artículos 81 al 88 del reglamento del Estatuto del Docente, que es el reglamento de aplicación de la Ley 6697 de Educación, ya contemplan todas las medidas a tomar en torno a inasistencias, permisos y licencias. O sea que ya esto está contemplado en la ley. Ok, Juan, lo que tú estás planteando, que quizá el diputado no tiene la calidad moral para establecer un proyecto de ley de esta naturaleza cuando los niños... No estamos hablando de calidad moral, estamos hablando de un marco referencial. Ok, sí. Juan, perdón, para que podamos tener interacción, para que la gente no piense que esto es grabado. Como no estamos hablando de calidad moral, vamos a hablar de calidad educativa. Quizá el diputado no tiene el conocimiento, según la perspectiva de lo que tú planteas, para hacer un proyecto de esta naturaleza. ¿Por qué? Por lo siguiente. Primero, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución de la República Dominicana, en los artículos 47 al 49. Así es. 47, 48 y 49. Los artículos 81 al 88 del reglamento del Estatuto del Docente, que es el reglamento de aplicación de la Ley General de Educación 6697, ya contemplan todas las medidas que hay que tomar cuando un docente falta a la escuela por inasistencia, por permiso, por licencia o por cualquier causa justificada. Donde no entiende el diputado quizás es que faltar a la escuela por protestar en demanda de una educación pública de calidad no es una causa injustificada. Es una causa justificada. Protestar por el derecho que tienen los niños a una educación pública de calidad y protestar por los derechos laborales de los docentes es más que una causa justificada. Creo que les ha cumplido, además, siendo un diputado de este gobierno y habiendo este gobierno llevado la educación pública a su peor crisis de ese siglo, ¿cómo es que está buscando el problema en que los docentes protesten por la calidad? Lo que debería hacer el diputado es proponer una ley con consecuencias penales para que todo el que se ha robado el 4% por la educación... Ahí sí debería estar él metido, porque nada justifica aquí la crisis educativa. Y esa crisis educativa la pueden ver en el Anuario de Estadísticas Educativas del mismo gobierno dominicano. Hoy, 500,000 de niños se quedan fuera de la escuela. Eso es una violación a la Constitución, al derecho a la educación. ¿Quién es el responsable? Juan, tenemos algunas preguntas aquí. Juan, tenemos alguna pregunta. Va a seguir más y yo le voy a preguntar a Juan. Entonces, cada vez que la ADP entienda que debe salir a protestar y dejar a los niños sin el pan de la enseñanza y que hagan una asamblea, por ejemplo, como sucedió en algunos pueblos del interior, que se fueron 3 días de asamblea. Entonces, eso está permitido, Juan, ¿verdad? Dentro de lo que establece... No, te voy a decir lo que sí está permitido. Lo primero es que hay mucha desinformación. El último recurso que agotan los gremios de docentes de este país
es la protesta. Primero, a ver, es el primero que siempre está. 3 acuerdos firmados. Sí. Segundo, se van a mesas de trabajo y de consenso. Explícame tú cómo hoy hacen falta más de 5.000 aulas en este país y se queda más de 500.000 de niños fuera de la escuela, privados del derecho a la educación. Nada es peor que eso. El último recurso que agotan los docentes de este país es el paro o la protesta. Entonces, señores, es al revés. El problema de la República Dominicana es que han caído en la indefensión inducida y ya la gente no protesta. Exacto. Eso es por eso que se protesta. Excelente, Juan. Más que una pregunta, una acotación, que también eso se pueda llevar a algunos diputados y senadores que faltan a su sesión, también se le pueda descontar el dinero también del pueblo dominicano. Porque, pero claro, pero no solo claro, hay que extender eso, que sean ellos que son, o que ustedes que son nuestros ejemplos a seguir, para poder descontarle a Metro, también esos diputados que van 2 y 3 veces solamente a sesión, también se les descuente. Yo le pregunto, ¿qué legislación educativa en los últimos 5 años ellos han sido capaces de promover que haya tenido un impacto en la educación dominicana? Ninguna. Ay, entonces, ahora lo que hay aquí es un intento de represión al derecho constitucional a la protesta. El problema en este país no es que se protesta, sino que ya no se protesta. No se protesta, Elizabeth. Ya no se Una pregunta, Juan. Usted mencionó aquí algo muy importante. Sabemos que la educación es un derecho universal, pero también mencionó que hay alrededor de 500.000 niños que no van a las aulas. Derecho a réplica. ¿A qué usted se refiere o considera que esto sucede? Porque no puede ser solamente por los profesores que van a la huelga, sino hay un deber, o sea, la migración que oriéntanos un poco. No, mira, la principal razón es que no construyeron las aulas. Cuando el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Ay, oye, espérate. Entonces, a mí nadie me puede hablar. Ay, espérate. De qué es lo que estaba planificado. Ojo, porque este es mi gobierno y el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Ojo. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Aquí sabíamos muy claro en 2020 que había un déficit de más de 10.000 aulas. Al día de hoy, 6 años después, no se han construido ni siquiera 5.000. Ay, oye. Por eso se quedan más de 500.000 de niños fuera, y el próximo año escolar lo van a ver. Porque no es verdad. Miren, el estudio sobre la situación de la primera infancia en la República Dominicana, publicado en mayo de 2025 por la Oficina Nacional de Estadísticas, es el que establece que más de 500.000 de niños se quedan fuera de la escuela. No lo digo yo. Ese es un informe del gobierno, no mío. Entonces, ¿por qué? Por ineficiencia, por incompetencia, por ineficacia en la gestión de la educación pública. Juan, el dinero está ahí. Sí, Juan, solamente ya finalmente, de manera puntual, ¿cuáles serían los elementos necesarios para, desde la perspectiva que tú estás planteando, como hiciste el modelo del proyecto de educación de esta administración, que ha sido fallido, según lo que tú estás planteando, cuáles serían los puntos o los elementos necesarios para reencauzar la educación dominicana? Brevemente. Todo comienza por designar gente competente para dirigir la educación pública. El 4% ha sido dirigido por 2 abogados, un contador, un arquitecto y apenas 2 educadores. Ahí tú tienes toda la historia. Lamentablemente, la politiquería hay que sacarla de la educación pública. No podemos tener a gente que son políticos y no expertos en educación. La legislación ahora que se está trabajando en la transformación del sistema educativo, la Ley General de Educación debe incorporar consecuencias penales. Ay, oye. El 4% no se está ejecutando. Lo que tenemos es un 3.92 del PIB asignado. Hay que poner a gente competente a dirigir la educación pública y hay que obedecer la ley. Con eso basta. Bien.